Vamos a visualizar lo que es una fuente de transformación de una señal alterna de 120 voltios para obtener una señal continua en la salida tanto de 12 voltios positivos como de 12 voltios negativos. Tenemos aquí el circuito en el software de Proteus y tenemos en cuenta algo importante. Algo importante es que para todo este tipo de circuitos lo que tenemos que realizar son las siguientes etapas principales, lo que es rectificación, lo que es filtración y lo que es regulación. Bueno, lo que es rectificación, prácticamente la rectificación es tomar una señal completa, una señal senoidal alterna y cortarla mediante puente de diodos. Se la corta y lo que obtenemos es una señal continua con picos, con sobrepicos nada más. Entonces, volvemos a nuestro circuito. Tenemos la alimentación de 120 voltios, pasa por un transformador. Lo que hace el transformador es tomar esos 120 voltios alternos y transformarlos en 12 voltios. O sea, bajamos nuestro voltaje. Sigue siendo una señal alterna, sino que una señal de 12 voltios. De ahí entra, como decía, a nuestra parte de rectificación. Y en este punto de aquí ya tendríamos una señal con sobrepicos nada más. De ahí viene la señal, la parte de filtrado. Al poner estos capacitores en paralelo, lo que hacen es que se cargan y se comienzan a descargar de manera un poco más controlada, y lo que hace es que la señal se convierte en una señal rizada, ya no es una señal con sobrepicos. Y luego pasamos a estos son los reguladores 7812, también conocidos como LM7812, lo cual es que es un regulador de 3 terminales y proporciona una señal de salida fija de 12 voltios. Este es para garantizar que vamos a tener una tensión de salida con un valor nominal de 12 voltios. Bueno, algo a tener en cuenta es que este circuito, como lo podemos ver, es un circuito doble, o sea, es un circuito que es un circuito de gemelos, porque en una parte nos sale una señal positiva de 12 y en la otra parte es una señal negativa una señal de 12 voltios negativos. Vamos a ver a continuación cómo es el tema de las señales, cómo se van viendo a través de las etapas de rectificación mediante el osciloscopio. Como podemos ver en el osciloscopio, aquí tenemos en este punto la señal de la fuente, son 12 voltios pico, pero eso no los tomamos en cuenta. Los tomamos en cuenta después de pasar por la etapa del transformador. Aquí, como podemos visualizar, la línea amarilla ya está con 12 voltios, pero sigue siendo alterna. Luego pasamos a la señal después de la parte de la rectificación. Podemos ver que es la señal azul, que son una señal continua pero con sobrepicos. Y después de eso podemos ver que después de la parte del rizado, ya los sobrepicos, entra una señal prácticamente continua. Claro que esto es porque el software nos permite algo sin pérdidas de tensión, sin el tema de la carga que se ve afectada al circuito, entonces por eso se ve una señal tan limpia. Pero en la práctica lo que podemos obtener es una señal lo más limpia posible, pero siempre va a haber un intervalo que nos permite el error. Entonces, en ese punto tendríamos una aceptación de error que es causado por el tema de las cargas, por el tema de los capacitores, por todos los circuitos que se encuentran aquí. Pueden causar una pequeña baja de tensión o subida de tensión, según corresponda. Bueno, a continuación les voy a presentar la fuente, que a la salida vamos a tener más 12 y menos 12 voltios. Para realizar esta fuente nosotros necesitamos un transformador, la parte donde van los fusibles, esto sirve por si acaso un cortocircuito, igual que va a proteger a nuestro circuito. La segunda parte es un puente de diodos. También va a contar con capacitores, estos se van a encargar de filtrar la señal. Y por último vamos a tener los circuitos que se van a encargar de darnos más 12 y menos 12 voltios. Bueno, a continuación yo les voy a indicar el funcionamiento. Ya alimentamos la fuente y como podemos ver, en la primera salida nos está dando un voltaje de 12.2 voltios positivos. Y al otro lado de nuestra fuente
está dando un valor de 11,3 voltios. Ese sería el funcionamiento de la fuente. Posteriormente